Hola muchachos, muy buenos días. Soy el suboficial Segundo Vega y en el día de hoy vamos a hablar de la charla previa a la valoración médica odontológica. De esta forma te pido encarecidamente que veas el video completo junto a tus padres, familiares o acudientes o aquella persona que te esté apoyando en el proceso de incorporación. Y si tienes un teléfono móvil, por favor déjalo lejos para que no te distraigas en la duración de este video. Esta charla aplica para todos los procesos: grumete naval, cadete administrativo, grumete administrativo, etc. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a la página de Astemarin. Nos vamos a inscripciones, luego vamos a formularios de inscripción y luego bajamos y nos vamos aquí donde dice formulario de sanidad. Ustedes van a descargar todos estos formatos. ¿Qué van a hacer ustedes? El día de la valoración médica me van a imprimir este formato que está aquí. Entonces diligencian estos datos personales, leen por favor esto que está aquí establecido y los que son mayores de edad me firman aquí esta parte con su nombre, su documento de identidad y de dónde fue expedida la cédula. Y para los que son menores de edad, aquí abajo me van a firmar los tutores legales, ¿vale? O los padres o los responsables. Y eso lo imprimen y lo incluyen dentro de la carpeta. Ahora seguimos con el rótulo de las carpetas. Este documento lo van a imprimir y lo van a recortar por aquí. Listo, y van a diligenciar estos datos que aparecen acá. Aquí donde va código va su número de cédula, sus apellidos, sus nombres, nuevamente su número de identificación, su teléfono, dirección, correo electrónico. Y esto que hay aquí pues es una instrucción. Entonces esto lo recortan y lo pegan en la parte frontal de la carpeta. Y por último está la lista de chequeo de exámenes especializados. Entonces este documento lo van a tomar únicamente para llevar el orden. Esto no va aquí firmado por nadie, ¿vale? Entonces van a organizar los exámenes especializados de acuerdo este cuadrito que aparece acá, de acuerdo al listado de estos exámenes. Entonces de primero va el cuadro hemático, de segundo va el BSG, de tercero va el nitrógeno y así hasta que completen todos los 22 exámenes especializados. ¿Listo? En el caso de que no tengan historia clínica, por favor vayan a la valoración médica. Si tienen la historia clínica en trámite, vayan a la valoración médica, que este no es un ítem que pide la plataforma, pero si no la tienen o está en trámite, por favor asistan a la valoración médica. Y ahora les voy a mostrar cómo se organiza la carpeta. Bueno, para armar la carpeta necesitamos, obviamente, la carpeta puede ser de cartón o de plástico o cualquier otro material. Necesitamos un gancho legajador y los documentos que ya les mencioné: el formato concepto por especialista, el formato concepto por ortodoncia, la lista de chequeo de exámenes especializados, el formato de autorización de valoración médica odontológica previamente diligenciado. Aquí firman los mayores de edad y aquí abajo los menores de edad o los tutores legales. Y por último el rótulo de la carpeta, que lo van a recortar y a pegar en la carpeta de esta forma. Luego estos documentos les van a abrir un par de agujeros con una perforadora de la parte izquierda. Las carpetas de cartón tienen dos agujeros en la parte trasera para meter el gancho legajador. De esta forma. Bueno, ahora tomamos nuestra lista de chequeo de exámenes especializados y vamos a organizar los exámenes de acuerdo a este listado. Entonces dice ítem número 1, cuadro hemático. Vamos a tomar como ejemplo un laboratorio X. Supongamos que estos son nuestros resultados de este laboratorio. Entonces se recomienda por favor que nunca corten los exámenes. En este ejemplo vemos que esta hoja tiene dos resultados, el cuadro hemático y el BSG. Lo que vamos a hacer es escanear la hoja completa donde se vea el nombre del laboratorio y la firma del profesional que realiza este examen. Entonces, acuerdo a la lista de chequeo, primero va nuestro cuadro hemático, seguido del BSG, y así vamos a organizar los laboratorios acuerdo a este listado. Si de pronto el laboratorio les entrega los exámenes en un orden diferente, se recomienda que organicen en la parte principal los laboratorios.
Lo que quiero decir aquí es que si los laboratorios no vienen en el mismo orden que vienen en el formato de la lista de chequeo, ubiquen los 11 laboratorios de primero, ubíquenlos de primero, no importa el orden, lo importante es que esos 11 laboratorios estén de primero. Luego sí ubiquen las valoraciones, luego sigue la valoración por optometría, luego la valoración por otorrino, etcétera. Entonces lo importante es que estos laboratorios estén de primero. Luego pasamos al examen de optometría y oftalmología, luego el de otorrino, luego la audiometría, luego el electrocardiograma, y así vamos a organizar todos los exámenes de acuerdo a esta lista. Una vez los exámenes estén organizados, los agregamos a la carpeta por el gancho legajador y agregamos la lista de chequeo. Luego agregamos el formato de autorización y por último el formato concepto de ortodoncia y el formato concepto por especialista en caso de que queden aplazados. Aseguro la carpeta con mi gancho legajador y listo. Aquí quiero aclarar que tienen que voltear los exámenes. Yo los puse en ese orden, pero volteen la hoja para que no les quede al revés. Tienen que organizarlos así como está la lista de chequeo de exámenes especializados, en ese orden. Ojo con la salvedad de los laboratorios que quizás estén en un orden diferente, pero son los primeros 11 laboratorios. Bueno, una vez nuestra carpeta esté armada con nuestros exámenes especializados, lo que vamos a hacer es cargar los exámenes en la plataforma. Tienen que estar todos los 21 o 22 exámenes especializados cargados en la plataforma. Y así sea que les haga falta un solo examen, pues usted no va a aparecer en la plataforma y no va a poder ser valorado ese día. Bueno, para el día de la valoración médica, el día que los citen a ir al distrito a realizar su valoración médica, pues obviamente van a llevar la carpeta que acabamos de armar con los documentos diligenciados. Las mujeres van a llevar una bata quirúrgica, que es para ponérselas al momento de la valoración médica. Para las mujeres, si les gusta estar con el cabello suelto, pueden venir con el cabello suelto, se traen una moña, cuando ingresen a la valoración médica se hacen una cola de caballo con la moña y cuando salgan de la valoración se quitan la moña y se sueltan el cabello otra vez. Y en el caso de las batas deben cortarle las mangas con una tijera. Todos los aspirantes van a ir en ropa cómoda, o sea, en jeans y en una camiseta cómoda. Se recomienda que no lleven ropa ajustada o ropa pegada, pantalones tubitos, porque eso quita tiempo durante la valoración médica. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de la valoración médica? Ese día se va a hacer una valoración en físico por medicina y por odontología al aspirante, junto con los 21 o 22 exámenes especializados que ya cargo en la carpeta y que tienen físico en la carpeta. Entonces lo que se busca es descartar ciertas patologías que le impidan al aspirante ingresar a la institución, porque muchas patologías no son detectables a simple vista, sino que con la ayuda de un examen especializado. En este caso, lo que ustedes tienen en la carpeta. El día de su valoración médica usted va a ser notificado con 3 posibles causales, tanto por medicina como por odontología, y estas causales son apto, que es aquel aspirante que pasa la valoración médica sin ningún tipo de llamado de atención; aplazado, que es el aspirante que tiene 15 días calendario para cargar los desaplazamientos a la plataforma; y la condición de no apto, que es aquel aspirante que lamentablemente tiene una patología que es incompatible con la vida militar. En el decreto 094 de 1989 y en las diferentes circulares de incorporación de Armada Nacional existen unas patologías o enfermedades que son incompatibles con la vida militar, y en el caso que usted las padezca se considera como no apto y finalizaría el proceso de incorporación. Existen muchas causales de no apto, pues así como ejemplo nacer con un solo riñón, que de pronto le falte una falange, que sea daltónico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que si durante la valoración médica al aspirante se le da la condición de no apto, lamentablemente saldría del proceso de incorporación. El día de su valoración médica usted va a ser notificado con 2 correos electrónicos, uno por medicina y otro por odontología, de su resultado en esta valoración. En caso de que si por algún motivo los correos electrónicos no llegan, por favor ingrese a su perfil de aspirante en la página de Astemarino. Si se encuentra aplazado, se le va a crear una pestaña que se va a llamar desaplazamientos, y es allí donde puede verificar las novedades o los causales de aplazamiento. Es su deber y es su responsabilidad verificar esta pestaña y leer atentamente por qué motivos está aplazado. Les voy a dar una recomendación clave para el proceso de incorporación, y es la comprensión lectora.
Por favor, lea muy bien su desaplazamiento una y otra vez hasta que entienda y logre comprender cuáles son los motivos de su aplazamiento. Sepa identificar cuándo debe realizarse un concepto y cuándo debe solamente repetir un examen médico sin anexar ningún concepto. Bueno muchachos, aquí tenemos un ejemplo de nuestra plataforma. Entonces, los que están aplazados les va a salir esta pestaña de desaplazamientos. Hacen clic allí y aquí aparecen todas las causales de aplazamientos. Por ejemplo, acá dice se sugiere anexar audiometría. Es únicamente anexar la audiometría. Listo, no requiere concepto. Pero por ejemplo, aquí abajo dice se requiere concepto por ortodoncista. Identifiquen muy bien y lean muy bien qué es lo que le están pidiendo. Si es un concepto o es únicamente repetir un laboratorio o algún examen específico. Entonces, por favor, aprendan a identificar eso. Cuando se le requiere únicamente el concepto, pues anexan el concepto en el formato concepto por especialista. Y cuando es repetir únicamente el examen, pues solo repiten el examen o el laboratorio y lo cargan nuevamente a la plataforma. Bueno, vamos a definir qué es un concepto. Un concepto es el resultado de una valoración hecha por un especialista, donde se define un tratamiento y se dan ciertas recomendaciones por ese especialista de acuerdo a la novedad que se está presentando. Los aspirantes aplazados, como ya mencioné anteriormente, tienen 15 días calendario para cargar sus desaplazamientos o conceptos en la plataforma. Primero, estos dos que ven aquí, este es el formato concepto por ortodoncia. Este formato, en caso de que queden aplazados, lo va a diligenciar únicamente el ortodoncista. ¿Vale? Mira, porque acá dice formato concepto de ortodoncia, solo lo diligencia el ortodoncista. Tengan muy en cuenta, por favor, esto, el tiempo para finalizar el tratamiento. ¿Listo? Que debe ser inferior a la fecha del ingreso a la escuela de formación. Una vez el ortodoncista lo diligencie, no olviden anexar la firma y el sello del ortodoncista tratante. Y aquí en la parte de atrás van a encontrar un instructivo para que el especialista sepa cómo se diligencia. ¿Listo? Este es el formato concepto por especialista. Este formato lo van a diligenciar todos los especialistas. Y el punto fuerte es el ítem 5, donde dice la conducta médica. Es allí en conducta médica donde se van a definir todos los tratamientos o paso a paso que se van a hacer para que usted logre desaplazarse. Por ejemplo, si tiene cordales y debe sacarse las cordales, pues aquí se va a poner el aspirante fulano de tal se le realiza exodoncia de cordales o no se realiza exodoncia de cordales. Eso es un ejemplo. Este concepto lo van a llenar todos los especialistas, médicos, urólogos, ginecólogos, endodoncistas, periodoncistas, cirujanos maxilofaciales, otorrino, etc. Todos los especialistas, menos el ortodoncista, porque el ortodoncista tiene su propio formato que está aquí de este lado. Espero que eso les quede claro. De igual forma, no olviden anexar firma y sello del especialista tratante. Y también tiene unas instrucciones de diligenciamiento en caso de que el especialista no lo sepa llenar. Quiero que tengan algo en cuenta. Los aplazamientos o los conceptos, ustedes deben ir donde el especialista y van a pagar por esta nueva consulta. Es algo que no va a ser gratis. Entonces les voy a dar una serie de recomendaciones para ustedes y para los padres de familia para que los conceptos salgan bien y no sean aplazados en el intento. Una vez usted reciba el concepto en la mano por parte del especialista, por favor verifique lo siguiente. Primero, que su nombre completo esté bien escrito junto con su número de cédula. Segundo, que la letra sea legible. Para nadie es un secreto que algunos médicos tienen la letra pues un poquito brusca, por así decirlo. Entonces se requiere por favor que los conceptos sean legibles. Aquellos conceptos donde la letra no se entienda y nos toque adivinar van a ser conceptos rechazados, no van a ser conceptos válidos. Entonces cuando usted reciba el concepto, por favor verifíquelo y si no se entiende, dígale al doctor muy respetuosamente: doctor, vea, este concepto no se entiende, ¿qué dice aquí? La letra no se entiende, por favor hágamelo de nuevo. Otra recomendación: el concepto debe ser puntual, referente a lo que le está pidiendo medicina u odontología. Esto, si su correo de aplazamiento dice que usted debe ir donde un cirujano maxilofacial que le diga qué debe hacer con las cordales, si debe extraerse uno de los cordales, pues usted va donde el cirujano maxilofacial para que le diligencie el concepto. Los conceptos deben decir en el ítem 5 qué se debe hacer con esas cordales, en este ejemplo.
Entonces, si el especialista realiza la exodoncia de cordales, en el ítem 5 debe especificar: se realiza exodoncia de cordales, números tal, tal y tal. Si no hace la exodoncia de cordales por X o Y motivo, también debe especificar por qué no se hizo la exodoncia de cordales. Y así los conceptos deben ser puntuales, acuerdo a lo que se está pidiendo, tanto por medicina o por odontología. Entonces es muy importante que ustedes lean el aplazamiento, lean los causales de aplazamiento y verifiquen por qué motivo los están aplazando e identifiquen cuál es el problema y cuál es la solución que le va a dar este especialista. Otra recomendación es los sellos. Una vez usted tenga el concepto en la mano, por favor verifique que el sello del especialista sea acorde a la especialidad que se está pidiendo. Y por último, verifiquen el RETUS del especialista. El RETUS es una página donde todos los profesionales de la salud deben estar registrados. Si un especialista no está registrado en el RETUS como especialista, quiere decir dos cosas. La primera, que este proceso está en trámite. La segunda, que él no es especialista. Entonces, si esta persona no aparece en el RETUS, el concepto no va a ser válido. Si el especialista les dice que él no aparece porque se encuentra en trámite, entonces solicítenle por favor la copia de un documento, ya sea la copia del acta de grado, la copia del diploma o la resolución o copia de la tarjeta profesional o cualquier documento que cerciore y certifique que este especialista sí es graduado en esa especialidad que dice tener, para que no tengan problemas al momento de la verificación de los desaplazamientos. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan o para hacer más didáctica esta pequeña charla. Supongamos que el día de hoy yo fui a mi valoración médica y quedé aplazado por odontología y por medicina. En el caso de odontología, la odontóloga me envía un correo electrónico diciéndome: joven aspirante, se requiere una valoración y concepto por cirugía maxilofacial donde establezca el plan de tratamiento para las cordales. Y por medicina va a decir: joven aspirante, se requiere una valoración por urología por presentar un varicocele grado 2. Entonces tengo estos dos ejemplos, varicocele y las cordales. Entonces, siguiendo las recomendaciones que le acabo de decir, primero que debo hacer es ingresar a la página Astemarino y descargar los formatos por especialista, en este caso. Y en este ejemplo no se requiere el formato concepto por ortodoncia, porque no me enviaron donde el ortodoncista. Como recomendación y como palabra clave, todos los conceptos deben ir obligatoriamente diligenciados en el formato concepto por especialista o concepto por ortodoncia, ya que es el único formato autorizado por la Armada Nacional para presentar los desaplazamientos. Aquellos desaplazamientos que sean diligenciados en otros formatos no van a tener ningún valor. Listo, entonces ya tengo los formatos, voy donde el cirujano maxilofacial, le llevo el formato concepto por especialista en este caso, y resulta que el cirujano maxilofacial me realiza o me va a realizar una exodoncia. Una exodoncia es sacar las cordales, porque estamos hablando de cordales. En este caso, una vez cuando él me realice la exodoncia o me saque las cordales, él va a diligenciar el formato concepto por especialista y en el ítem 5 va a definir o va a especificar el tratamiento que se realizó y él va a escribir: se realiza exodoncia de dientes número 18, 28, 38, 48 mediante técnica de, no sé, la técnica que él ponga ahí sin ninguna complicación. Una vez diligenciado este formato, cuando el especialista me lo entregue, por último verifico la firma y el sello y con esto estaría completo el desaplazamiento. Bueno, esa parte por odontología. Por urología, que vendría siendo mi otro aplazamiento, entonces nuevamente le llevo un formato concepto por especialista en blanco al urólogo y el urólogo va a decir que con ese varicocele grado 2 yo debo operarme. Entonces, una vez que yo me realice la cirugía o la operación, él me va a realizar un control y en el control posterior a la cirugía, él va a diligenciar el formato en el ítem 5 también, estableciendo lo siguiente, o puede decir lo siguiente: se realiza varicocelectomía al joven aspirante fulano de tal, de varicocele grado 2, que al momento se encuentra bien o sin ninguna complicación. Y una vez yo tenga mis conceptos, aplico las recomendaciones que las acabé de entregar. Entonces, primero veo que mi nombre esté completo y mi número de cédula esté bien escrito. Segundo, veo que la letra sea legible. Tercero, identifico que los conceptos son puntuales de acuerdo a los requerimientos que me están pidiendo. Entonces, les recuerdo que en el ejemplo decía, o en el caso de odontología, que fuera donde el cirujano maxilofacial y que me dijera qué hacer con esas cordales. En este caso, las cordales fueron extraídas y se estableció en el concepto que se hizo ese procedimiento. Lo mismo por urología. En este caso de urología, yo tenía un varicocele. Al momento el urólogo me operó y ya no tengo ninguna complicación. Entonces, esto quiere decir que el concepto es puntual, de acuerdo a lo que está pidiendo medicina y odontología. Por favor, esto ténganlo muy claro.
Luego verifico los sellos de los especialistas que van en la parte inferior de los conceptos. Y por último verifico el RETUS. El RETUS es el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud. Todos los profesionales que pertenecen a la rama de la salud deben estar registrados allí. Por ende, nuestro cirujano maxilofacial y nuestro urólogo deben estar allí registrados. Entonces usted le pide el número de cédula al profesional y hace lo siguiente. Nos vamos a Google y escribimos RETUS. Seleccionamos esta opción, la segunda. Aquí hacemos clic en Consulta Ciudadano. Seleccionamos el número de cédula del profesional y llenamos este campo. Y hacemos clic en Verificar registro en RETUS. Aquí aparece la información del profesional y hacemos clic en Ver. Y por último aparece el pregrado y la especialización del profesional. Si en algún caso nuestro especialista no aparece registrado en el RETUS, es por dos posibles razones, como ya les había comentado. La primera, porque de pronto está en trámite esta actualización en la página, o porque nuestro especialista no es especialista. Por lo consiguiente, el concepto no sería válido. Entonces, nuestro plan B, o el segundo paso a seguir, es pedirle a este especialista un documento donde certifique que sí es especialista. Puede ser la tarjeta profesional, copia del diploma, copia del acta de grado o copia de algún otro documento que certifique a este profesional como especialista. Luego, cuando ya tenga en mi poder el concepto firmado y el RETUS o algún otro documento de nuestro plan B, vamos a escanear estos dos documentos en un solo archivo PDF y lo cargamos a la página, en la pestaña de desaplazamientos. Bueno, aquí estamos en nuestro perfil de aspirante y como quedamos aplazados se nos va a agregar esta pestaña que se llama desaplazamientos. Los desaplazamientos no se pueden cargar en exámenes médicos, ni mucho menos en la pestaña novedades, porque si usted los carga allí y no los carga en desaplazamientos es como si nunca los hubiese cargado. Tengan eso en cuenta. Una vez en nuestra pestaña de desaplazamientos vamos a encontrar esto, las anotaciones o las novedades por las cuales estamos aplazados. Hacemos clic en seleccionar archivo y una vez ubiquemos nuestro concepto en PDF, bajamos y le damos clic en guardar desaplazamientos. Luego de esto van a encontrar una flecha azul. ¿Vale? Esto se va a borrar de nuevo, van a encontrar una flecha azul. Entonces usted se va a preguntar que dónde está su archivo que acabo de cargar, pero si le hace clic en la flecha azul se va a descargar un desaplazamiento. En este caso es su desaplazamiento. Si ese documento descarga, quiere decir que el archivo está correctamente guardado. Les pongo el ejemplo aquí abajo, por lo menos este aspirante aquí no ha seleccionado nada. Entonces no le aparece la flecha azul porque no ha cargado nada, pero aquí ya estos dos archivos fueron cargados y si yo hago clic en la flecha azul me muestra el documento que yo cargué. Ya cuando usted cargue los conceptos en su pestaña de desaplazamientos, la comisión médica de sus zonas de incorporación van a validar eso que usted subió. Y si los conceptos cumplen con todas las recomendaciones que yo les estoy diciendo, entonces pasarían de quedar aplazados a quedar aptos. En caso de que no cumplan o se requiera algún nuevo concepto, quedarían nuevamente aplazados. Les va a llegar un correo por medicina y un correo por odontología, notificándoles de su nueva aptitud, ya sea apto o ya sea nuevamente aplazado. Cuando usted se encuentre apto por medicina y apto por odontología, le va a llegar un tercer correo electrónico notificándolo de su aptitud psicofísica. Cuando hablo de aptitud psicofísica, esto comprende medicina, odontología y psicología. Cuando usted sea validado como apto psicofísicamente, su pestaña de desaplazamientos va a desaparecer. No es una notificación oficial, pero debe confirmar con su jefe de proceso si usted queda apto. Después de esto vienen los listados de aptitud psicofísica. Los listados de aptitud psicofísica son unos listados que publica la Dirección de Incorporación a través de la página de ASTEMarino. En estos listados se relacionan los aspirantes que cumplen por medicina, cumplen por odontología y cumplen por psicología. Y los aspirantes que allí se relacionan son los que van a la tercera fase del proceso. Por favor, verifiquen si usted aparece en los listados, ya que los listados de publicación de aptitud psicofísica son el único
único medio de comunicación oficial donde notifican a los aspirantes que pueden avanzar satisfactoriamente a la siguiente fase del proceso. Entonces no se confíen de lo que les diga de pronto el comandante del distrito, lo que le diga un compañero suyo o que les diga cualquier otra persona que usted pasó a la siguiente fase. Si usted no aparece en el listado, no va a la siguiente fase del proceso. Tengan eso muy en cuenta. Entonces estos listados de aptitud psicofísica los encuentran aquí. Bueno, para encontrar los listados de aptitud psicofísica nos vamos aquí a la página de Astemarino, luego a inscripciones, nos vamos a resultados de incorporación y luego buscamos a la escuela de formación a la cual estoy aspirando. Supongamos que estoy aspirando al proceso de grumete naval de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Entonces debemos buscar lo siguiente. Por ejemplo, aquí encontramos personal seleccionado para ingreso en enero del 2021. Este no es. Y aquí encontramos algo que dice personal apto psicofísicamente. Entonces, esta es la segunda publicación de valoración psicofísica para los muchachos que ingresan en enero. Entonces aquí deben buscar la fecha en la cual usted ingresa a su escuela de formación. Entonces digamos que soy grumete naval, hago clic aquí y se va a descargar un PDF. Una vez abra el PDF, voy a buscar mi número de identificación y allí voy a estar. Deben preguntarle a su jefe de proceso las fechas en las cuales van a ser publicados estos listados en la página de Astemarino. Por último, les recomiendo descargar la aplicación de Armada Nacional. La encuentran en su tienda de aplicaciones como Armada Nacional de Colombia. Aquí les voy a poner un pantallazo. La descargan. Una vez la instalen, hay un timón y se van a navegar con ese timón hasta que encuentren el módulo de Astemarino. Una vez allí van a ingresar sus datos de aspirante, su usuario y su contraseña y pueden ver en tiempo real su aptitud por medicina y por odontología. Bueno muchachos, esto fue todo. De antemano quiero darles las gracias por tomarse el tiempo para ver este video y espero que todo haya quedado claro. Si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, consúltenlo con su enfermero de zona y su jefe de proceso. O también me pueden dejar sus dudas, preguntas o inquietudes a través de Instagram. No siendo más, les deseo muchos éxitos en su proceso de incorporación. Entonces nos vemos en los distritos de incorporación. Insiste, persiste, pero nunca desiste. Hasta luego.